Había una vez una pequeña niña que quería ir a la juguetería, pero se encontraba perdida. Así que se le acercó un señor y le dijo: Disculpe señor, ¿sabe dónde se encuentra la juguetería? Claro, niña. El teléfono de la juguetería es 45 63 34 99. Fue fundada el 23 de mayo de 2019. Los empleados que trabajan ahí son Bill Jobs, Steve Gates, Mark Musk y Elon Bezos. El número de seguridad social es 73 84 92 03 434. Y la dirección de la juguetería es San Roque 103. Incrédula, la pequeña niña le respondió: ¡Mi puta madre! Yo solo quería la dirección. Esto mismo sucede constantemente con los servicios web. Se hace una petición al servidor y este devuelve una avalancha de información. Por esta razón nació GraphQL, para hacer una capa intermedia que permita devolverte solamente la información que necesitas, haciendo que tus servicios sean muchísimo más rápidos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de GraphQL. En este curso vamos a hacer un ejercicio sumamente interesante. Nos vamos a conectar a una API de la NASA que nos va a decir qué meteoritos hay cerca de la Tierra. Pero antes de arrancar con el curso les quiero mostrar una bicicleta eléctrica que me enviaron de dyucycle.com. Yo toda mi vida viví en ciudades que tenían muchas subidas y bajadas y para moverse en bicicletas la verdad se hacía sumamente cansado. Pero con la llegada de las bicicletas eléctricas ahora es muy diferente. Simplemente con girar un poco tu manubrio ya te dejas llevar. El modelo que me enviaron es el D3F, el cual es ideal para departamentos ya que prácticamente no ocupa lugar. Entra fácilmente en el ascensor y es bastante potente. Llega hasta una velocidad de 25 km por hora. Y con una sola carga tienes una autonomía de hasta 60 km. Tiene una pantalla LCD en el cual se va a mostrar el nivel de la batería. Y además ya tiene incorporada una luz para andar en la oscuridad que es bastante potente. El asiento es bastante cómodo y las ruedas son sumamente duraderas y muy resistentes. Si estás interesado, hacen envíos a prácticamente todo el mundo. En la descripción de este video vas a encontrar información útil para ver si hacen envíos a tu país. Y además te voy a dejar un link con un código para que tengas un 10% de descuento. Sin más, arrancamos con el curso. Cuando nosotros armamos una REST API, estamos trabajando con métodos GET, POST, UPDATE, DELETE y todo esto. Con GraphQL nosotros vamos a trabajar únicamente con los métodos POST, nada más. Está reinventando la forma en que se hacen requests a las APIs. Pero esto tampoco significa que va a reemplazar totalmente a las APIs, sino que se puede posicionar en una capa intermedia entre la API y bueno, lo que devuelva al frontend. Entonces, tranquilamente con GraphQL nos podemos conectar a una API para poder abstraer esa API y devolver solamente lo que necesita el cliente. Y hay dos cosas que tenemos que lograr diferenciar. La primera es el esquema, que vendría a ser la estructura de datos que va a tener lo que vamos a consultar. Acá nos da un ejemplo que dice que definimos esta estructura. Acá bueno, le pone de nombre proyecto, que va a tener un nombre, un tagline y contributors. Y como ven, acá le especifica que el nombre va a ser un string, esto va a ser un string y esto va a ser un arreglo de usuarios, por eso lo pone entre corchetes. Entonces, de esta forma está definiendo solamente la estructura que va a tener la información que vamos a consultar. Como ven, es un lenguaje diferente, esto no es JavaScript. Acá no tiene comas y tampoco tiene comillas dentro de esto. Esto no es JavaScript, es algo totalmente diferente. Y una vez que tenemos definido el esquema, después vamos a hacer consultas POST a GraphQL, pero el contenido de la consulta POST va a ser algo como esto. Y esto tampoco es JavaScript, es diferente. Acá le estamos enviando que va a consultar al proyecto, bueno, en este caso se va a llamar GraphQL el nombre, y con esta línea, poniendo tagline, le estamos diciendo que solamente necesitamos el campo tagline. O sea, nosotros acá tenemos definido toda esta estructura que va a tener nombre, que va a tener algo que se llama tagline y después vamos a tener las personas que contribuyen. Pero nosotros en la request que estamos haciendo para buscar información solamente queremos ver el tagline, el resto no nos interesa. Así el resultado va a ser mucho más pequeño y mucho más óptimo. Y el resultado que nos devuelve, ahí sí va a ser JSON, que puede tener esta estructura de esta forma de aquí. ¿Ven? Y nos devuelve un objeto proyecto y únicamente nos devuelve el tagline
que es lo que pedimos en este lugar. Si hubiéramos puesto contributors solamente, y bueno, nos hubiera traído un array de usuarios con todas las personas que contribuyeron. Pero es importante tener claro estas cosas. Nosotros vamos a estar enviando request post a nuestro servidor GraphQL que no son necesariamente JavaScript. Esto es lo primero que tenemos que tener en claro. Y además que tenemos que definir la estructura de datos. Y en este tutorial, bueno, vamos a levantar todo con Node.js, preparando este servidor que se va a conectar a la API de la NASA para saber qué meteoritos están cerca de impactar a la Tierra. La verdad está súper interesante. El curso lo va a dictar mi hermano Pepe Moyano, que la tiene súper clara con GraphQL, así que arrancamos nomás. Bien, para comenzar lo que vamos a hacer es crear una carpeta donde nosotros podemos ir guardando nuestros cambios. Yo le voy a poner de nombre GraphQL-API, un nombre representativo. Y lo que vamos a hacer es desde la terminal. A mí me gusta hacerlo desde la terminal. Ir directamente a Visual Studio Code usando el comando code. Y así Visual Studio nos abre directamente todo lo que tenemos aquí. Tengo que arrastrar a la ventana. Ahí está. Bien. Ahora que tenemos el lugar, lo que vamos a hacer también desde acá, desde la línea de comando, vamos a usar el comando npm init para inicializar nuestro proyecto. Acá le podemos ir completando la información con los datos que nosotros querramos. Yo le voy a ir dando enter, 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 enter. Y al final, yes. Listo. Y ahí ya tenemos nuestro proyecto creado. Si vemos, acá nos creó un archivo package.json con todas las cosas que fuimos poniendo ahí en la información de nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser agregar unas dependencias. Para eso tenemos la palabra reservada dependencies. Y la que vamos a agregar primero es el plugin de NodeMon, o Nodemon como le gusta decirles a algunos. Para saber qué versión tenemos que utilizar, a mí me gusta siempre revisar en Google y buscar cuál es la versión actual que está para utilizar. Eso lo busco en npm package, entro a esta página y acá busco NodeMon, por ejemplo. Acá encontramos el plugin que nosotros queremos instalar y acá podemos ver cuál es la versión actual, la 2.0.15. Entonces actualizamos nuestro package.json poniendo la versión que recién vemos, 2.0.15. ¿Ahí se puso pausa? No. ¿Cómo era? Pone stop. Era escape. NodeMon es un plugin que lo que hace, se encarga de reinicializar el servidor cada vez que nosotros hacemos un cambio en el código. Si no estuviéramos usando este plugin, lo tendríamos que hacer nosotros manualmente cada vez que hacemos un cambio. Pero para que funcione, lo tenemos que inicializar de alguna manera. Entonces nosotros vamos a agregar un script. ¿Qué son los scripts? Los scripts son palabras que nosotros utilizamos, le ponemos un nombre. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros pongamos npm test, lo que va a hacer en la terminal va a lanzar esta línea de comando. Como esto no nos sirve ni nos interesa, esta línea la vamos a borrar y vamos a crear uno nuevo. Le vamos a poner de nombre start. Entonces cuando nosotros pongamos npm start, se va a ejecutar lo que yo ponga acá entre las comillas, que en este caso va a ser NodeMon index.js, que es un fichero que todavía no existe, no lo he creado, pero ya vemos a futuro. _experimental_modules.
Esto de este parámetro que le pasamos nosotros, experimental modules, es lo que nos permite utilizar los imports dentro de Node.js como se utilizan en JavaScript. Ahora lo que vamos a hacer es crear este fichero que aún no existe. Entonces creamos este fichero index.js. En este ejemplo que estamos haciendo, todo el código va a estar dentro de este fichero por ahora. Y así que lo que vamos a hacer primero acá es crear la conexión con nuestro servidor. Pero para eso vamos a necesitar otra dependencia, que si no me equivoco es GraphQL-Yoga. Pero vamos a hacer lo mismo que hicimos con NodeMon, buscarla para saber cuál es la versión actual. Bien, acá la tenemos la dependencia que queremos poner. Entonces nos fijamos para ver cuál es la versión actual. Bueno, que ya la podemos ver aquí abajo. 2.3.0. Solo para corroborar, GraphQL-Yoga, a ver si está bien el nombre. GraphQL-Yoga. Perfecto. Entonces, ahora que tenemos nosotros esta dependencia, lo que vamos a hacer es importar. A mí me gusta primero escribirlo desde dónde voy a importar. Vamos a importar de GraphQL-Yoga el método GraphQL server. Y acá para instalar todas las dependencias que nosotros vamos agregando en el package, podemos usar npm install, o si no la abreviatura que es solo npmi, que me gusta más. Bueno, ahí vemos que no me instaló nada, pero en realidad es porque me olvidé yo de guardar los cambios que había hecho en el package y en el index, así que los guardamos. Bien, entonces vamos de nuevo acá a la terminal. Y ahora sí ponemos npmi y seguro nos va a instalar todas las dependencias que tenemos. Bien, acá vemos cuando hacemos el import, que es como si no nos estuviera tomando esta función que utilizaba yo. Y revisando un poco la documentación, encuentro que debe haber cambiado con la última actualización. Así que lo que vamos a hacer, vamos a copiar esto que nos pone acá en el readme del plugin y vamos a partir desde aquí. Entonces copiamos todo esto y lo pegamos debajo de esta línea. Vamos a modificar el import, así lo utilizamos como lo hacemos más normalmente en JavaScript. Y bueno, acá lo que vemos, que nosotros acá, esta función de createServer, la utilizamos pasándole por parámetro un esquema y un resolver que son componentes propios de GraphQL, que los vamos a ir modificando después. Pero en este punto queremos ver si funciona nuestra aplicación ahora. Así que vamos a ir de nuevo a nuestra terminal. Y vamos a probar a hacer. Antes grabamos el index. Ahora sí volvemos a la terminal y probamos a hacer un npm start. Bien, ahora vemos que nos está funcionando. Así que esto, como lo copié yo desde la página de la documentación, que es de github.simha/GraphQL-Yoga, pueden entrar ustedes también ver para en el momento en que estén haciendo el curso quizás también les cambie esta funcionalidad como me pasó a mí, y lo pueden copiar directamente desde aquí. Vamos a dejar el link en la descripción del video, y si no, bueno, pongan pausa y lo copian lentamente a todo esto que pusimos acá. Bien, tenemos el servidor levantado, está funcionando, nos dice cuál es la dirección donde podemos entrar.
Y lo que hace este plugin que lo pusimos, que quizás no lo expliqué al principio, de GraphQL-Yoga, nos crea automáticamente una API de GraphQL donde nosotros podemos ir probando nuestras queries, ¿sí? Lo voy a ir abriendo porque quizás tarde un momentito en abrirse. Ahí te pone la URL, ahí sea para copiar. Sí, acá ya tenemos la URL. Entonces, en nuestro navegador abrimos esta dirección. Puerto 4000. Dentro del puerto 4000 y nos muestra esta interfaz que es normalmente como nosotros podemos probar nuestras queries de GraphQL. Si volvemos al código, nosotros vemos que cuando creamos el server le estamos pasando dentro un objeto que trae por un lado el esquema y por otro lado los resolvers, que estos son dos componentes propios de GraphQL. Dentro del esquema nosotros podemos definir las queries, también podemos definir objetos que vamos a utilizar, entre otras cosas. Y dentro de los resolvers nosotros ponemos las lógicas que se utiliza para resolver esa query. Vamos a modificar este ejemplo que es el que habíamos copiado y por ejemplo vamos a poner una query que sea así un ejemplo rápido que llamamos para saber el estado del servidor. Server state. Status. Y que nos devuelva un string. Entonces, acá dentro de los resolvers, dentro de los queries, nosotros tenemos la nuestra que es server status. Cuando se llama esta query, ¿qué es lo que queremos que nos devuelva? El estatus del servidor. En este caso le vamos a poner como hardcodeado working OK. Vamos a guardar esto y a esto ya lo podemos probar dentro de nuestra API de GraphQL. Si nosotros vamos de nuevo al navegador, actualizamos. Lo que tiene de bueno la API es que automáticamente nos va generando la documentación. Acá a la derecha podemos ver docs. Si estiramos, vemos que acá tenemos las queries. Dentro de nuestras queries tenemos server status que nos devuelve un string. Vamos a borrar todo esto. Abrimos dos llaves. Y si ponemos server status, bueno, y agrandamos un poco la letra para que se vea mejor. Voy a cerrar la parte de la documentación. Ponemos server status, que es lo que habíamos puesto. Y si le damos a ejecutar a nuestro código, vemos que nos devuelve working OK. Una pregunta, Pepe. Entonces, ahí lo que hiciste fue una consulta al servidor que está levantado localmente y te devolvió la respuesta. Exacto. O sea, todo esto es a modo de ejemplo. Esto es a modo de ejemplo y ahora lo vamos a utilizar con datos nuestros que queremos probar. Y otra cosa, acá lo que escribiste, esto de server status a la izquierda, eso no parece código JavaScript. Vendría a ser como el código propio de GraphQL, ¿no? Sí, esto es como funciona GraphQL. Que nosotros acá le ponemos cuáles son los campos que queremos que obtengamos en la llamada. Y eso es lo que nos permite elegir a nosotros, por ejemplo, una llamada que te devuelve un montón de campos, pero solamente necesitas saber el estado civil. Si estás soltero o no estás soltero, por ejemplo, en el caso de Tinder. Entonces nos serviría solamente hacer una sola llamada pidiendo un solo campo. Ah, bien. Y una última cosita, y no te interrumpo más. Ahí en el Visual Studio Code, mira, anda un segundo. Claro, y ese código que está ahí dentro de TypeDev, también, que está como en unas comillas, todo eso tampoco es algo propio de JavaScript, eso es de GraphQL, ¿no? Sí. Todo esto es cómo se trabaja con GraphQL. Claro, cómo lo definimos. Propio del lenguaje. Sí. Okay. E incluso ahora lo vamos a ir acomodando para que se vea un poquito mejor.
Bien, ahora vamos a arrancar un poco también con la lógica del proyecto. Por un lado, vamos a hacer el ejemplo más típico que hay cuando se arranca con la programación. Vamos a hacer un ejemplo como si nosotros tuviéramos clientes y queremos ir viendo los clientes que tenemos guardados en nuestra base de datos. Para hacer eso lo vamos a hacer de una manera fácil y hardcodeada. Vamos a crearnos una variable que se llame clientes. Que es un array. Y dentro vamos a poner un solo cliente. Vamos a modificar por clients. Name Peter. Perfecto. Acá tenemos nuestros clientes. Entonces, dentro de query, lo que vamos a hacer, vamos a modificarlo acá. En vez de server status, le vamos a poner clients. Y esto, en vez de devolvernos un string, es que nos devuelva nuestros clients. Perfecto, lo vamos a probar guardar. Revisamos, no, tenemos algunos errores. Para eso también tenemos que modificar el esquema. Esta query ya no la tenemos. Ahora tenemos la query clients y no nos va a devolver más un string. Nos va a devolver un cliente. Cuando nosotros hacemos referencia a un objeto dentro de nuestro esquema, esa palabra va en mayúscula, que en este caso sería client. Pero ese objeto todavía no existe. Entonces tenemos que agregar otro tipo. Aquí ponemos una coma y creamos el tipo client, que va a tener un name, como hemos puesto acá, y va a ser del tipo string. Esto es medio como programación orientada a objetos un poco. Tenés Sí. que aclarar el modelo. Sí. Estos serían como los que ya vienen por defecto, los que serían como nativos de GraphQL, que tiene numéricos, string, creo que también tiene booleanos, eso lo podemos ver en la documentación. Pero los que creamos, los nuestros propios, los tenemos que definir también dentro del esquema. Quizás este string que está todo de typedefs, estaría bueno extraerlo un poco de acá, así se puede ver más claro. O sea, sacar todo este texto y ponerlo en una variable. Sí. Lo probamos guardar para ver si funciona el código. Bueno, vemos que está funcionando, así que vamos a probar ahora a hacer lo que dice Lucas. Lo que vamos a hacer acá, justamente vamos a aprovechar estas comillas de probar este comentario de provide your schema. Bien, así que lo vamos a hacer acá. Vamos a crear una constante que se llame type definitions y va a ser igual a todo esto que estamos pasando nosotros aquí. Entonces a esto lo reemplazamos. Ahora hacemos una prueba de nuevo, lo guardamos y vemos en la terminal. Parece que sí que está funcionando. Entonces lo que vamos a tratar de entender es, nosotros acá tenemos nuestras definiciones de tipo. Tenemos una query que el nombre de la query es clients, que nos devuelve un client. Y los clients tienen solo un campo que es el name, que es del tipo string. Entonces acá, dentro de la lógica, cuando nosotros llamemos a esa query, lo único que va a hacer es devolver nuestro objeto que ya creamos aquí arriba, que tiene
solo un cliente con el nombre Peter. Una pregunta, Pepe. Esos clientes de ahí arriba es como modo de ejemplo. No es que está consultando una base de datos. Sí, no estamos abriendo ninguna base de datos, solamente estamos revisando acá nuestra variable, que lo hacemos más que nada para probar la funcionalidad de GraphQL. Después lo vamos a hacer con un ejemplo de una base de datos real. Entonces, si vamos a nuestra API, la vamos a actualizar para que tome los últimos cambios. Si revisamos la documentación, vemos que ya ha cambiado y tenemos el tipo client. Y vemos que client solo tiene el campo nombre y string. Entonces, es como si no pudiera escribir. Ahora voy a probar a actualizar de nuevo. Ahí está, no sé qué había pasado. En vez de llamar a server status, ahora llamamos a clients. Si yo ahora le pruebo a dar play, vemos que nos devuelve null. Ah, mira, me autocompletó. Esto es nuevo. Ah, ¿es nuevo? Sí, cuando yo le daba play, en realidad me daba un error porque me faltaba especificar qué campo esperaba yo ver de mi cliente. O no de mi cliente, sino el campo que esperaba recibir, como en el caso de si tenemos muchos campos. Y acá, bueno, vemos que el nombre lo tenemos null. Debe haber algún error en el código, lo vamos a revisar. Bien, acá cuando vemos que hacemos la llamada, que hacemos esta query, que se llama clients, y nosotros esperamos que nos devuelva el name, la respuesta que estamos teniendo del servidor es que para la llamada client name lo que tenemos es null. Entonces vamos a tener que corregir eso que está pasando. Si vamos al código, nosotros acá tenemos el array de clientes que tiene un solo cliente que es Peter. Y acá nosotros vemos que la query clientes nos tiene que devolver un cliente, que es lo que lo esperamos. Y acá nos está devolviendo clients, que es un array. Claro, lo que está pasando es que nosotros acá en nuestra definición estamos diciendo que nos devuelve un cliente, no un array de clientes. Para especificar que es un array de clientes, lo que hacemos es acá a la palabra client, en este caso, le agregamos unos corchetes. Si probamos guardar y vamos de nuevo a nuestra API, actualizamos. Hay que actualizar 2 veces. Bueno, y ahora si le damos play, ahí vemos que dentro de clientes nos devuelve uno con el nombre de Peter. Perfecto. Lo que vamos a hacer, vamos a probar a agregar un par más acá. Para ver cómo se ve en la API. Actualizamos de nuevo la API. Si llamamos, ahora vemos que nos devuelve los 3 clientes. Lo bueno que tiene GraphQL es que si nosotros, por ejemplo, cada cliente no solo va a tener el nombre, le vamos a agregar que también tenga el apellido. Agregamos a cada uno el apellido. No solo tenemos que actualizarlo acá, sino que también tenemos que actualizar nuestro objeto client. Ya no solamente tiene nombre, sino que ahora también tiene last name, que también es del tipo string. Si guardamos y vamos de nuevo a nuestra API y actualizamos, si le damos play, solamente nos muestra el nombre. Pero acá
dentro de la query yo digo, no quiero ver solamente el nombre, también quiero ver el apellido, el last name. Y ahora, de una manera dinámica, obtenemos también los datos que estamos buscando. También podría ser solamente el last name. ¿Y qué pasa si alguno de los clientes no tiene apellido? No sé, probemos. Voy a borrar este que creo que es el que está mal escrito. Guardamos. Actualizamos de nuevo. Y vemos que no tenemos ningún problema de null pointer, ninguna excepción ni nada por el estilo. GraphQL sigue funcionando perfecto. Bien, lo que vamos a hacer ahora, primero que nada, como quitamos de aquí, creamos la variable typeDefinition y sacamos este código de aquí, vamos a hacer lo mismo con la parte de los resolvers. Entonces me voy a crear otra constante. Y entonces los resolvers van a ser igual a resolvers. Pruebo guardar para ver si me funciona con el nombre. Bien, y parece que está funcionando. Cuando nosotros tenemos dentro de los resolvers el tipo query, es un tipo que solamente hace llamadas de lectura al servidor. Quiere decir que solamente lo utilizo para obtener datos. Hay otro tipo que no es el query, que es el tipo mutation. Que este es similar a las sentencias de SQL del tipo update, que lo que nos permite es escribir dentro de la base de datos. Lo que vamos a hacer es tratar de agregar un cliente a través de una mutation. Es muy similar a como lo estamos haciendo acá arriba. Ya no vamos a tener la query clients, sino que va a ser, por ejemplo, add client. Bien. Esta mutación la vamos a dejar acá a medio hacer. También tiene que estar definida dentro de nuestro esquema, dentro de la parte de los types, de los tipos. Entonces acá le vamos a agregar otro tipo, que es el type mutation, y en vez de clients es add client. Le voy a sacar la S para que haga referencia a un solo cliente. Esta mutation, lo que nosotros queremos es que reciba por parámetro los datos que estamos esperando, que va a ser el name, que es del tipo string, y el last name, que también es del tipo string. Creo que faltó una coma ahí abajo, la línea 25. Sí, totalmente, me ha faltado una coma. Y acá, ¿qué nos falta acá? No es una coma. ¿Qué es? Sino que nos falta decir No. qué es lo que esperamos que nos devuelva esta llamada. Lo que esperamos que nos devuelva puede ser que nos devuelva todos los clientes o solamente el cliente que hemos agregado. La vamos a hacer que nos devuelva solo el cliente que hemos agregado. Entonces nos va a devolver un cliente. ¿Sí? Ponemos ¿de qué tipo va a ser esta llamada? El tipo mutación. ¿Cómo es el nombre? Add cliente. Recibe por parámetro un nombre y un apellido. Ambos son del tipo string. ¿Y qué vamos a tener como resultante de esto? Un cliente. Entonces ahora, volviendo a la parte de donde está la lógica, acá es solamente como la definición, como el esqueleto. Entonces acá en la lógica tenemos, igual que arriba, una función
Pero acá recibimos cierta información. Le vamos a poner data. ¿Sí? Y acá depende de cómo lo quiera hacer cada uno. Se hace acá una lógica para que esto funcione. Nosotros lo que vamos a hacer primero es con esta data que recibimos, que va a tener el nombre y el apellido, vamos a crear un objeto que sea un cliente. Entonces, por ejemplo, creamos una variable que sea new client, que es igual name data.name y last name data.lastname. Perfecto. Acá tenemos el nuevo cliente que estamos recibiendo de aquí. Y ahora queremos agregarlo a este nuevo cliente dentro de nuestro array, que lo tenemos definido acá. Lo voy a modificar, en vez de que sea una constante, que sea un let, porque no sé si es una constante, si lo voy a poder agregar, así que por si lo modifico desde antes. Y entonces aquí, una vez que ya lo creamos, clients.push para agregar. ¿Y qué es lo que le vamos a pasar? El new client. Entonces ya ahí está actualizado nuestro array. Pero nosotros queremos que esta llamada nos devuelva un cliente. Queremos que nos devuelva el mismo cliente que hemos agregado. Y aquí nosotros ya lo tenemos. Entonces al final hacemos un return de new client. Haciendo como un pequeño repasito de esta parte. Dentro de los resolvers, bien, aquí haciendo un repaso, nosotros dentro del type tenemos el type query, que son las llamadas de lectura a la base de datos, que en este caso tenemos una llamada que es clients, que nos devuelve un array de objetos del tipo cliente. A este objeto también lo hemos creado acá, type client, que tiene un name y un apellido, ambos son del tipo string. Luego tenemos el type mutation, que son llamadas de escritura en la base de datos. Por ejemplo, tenemos la llamada add client, que recibe por parámetro un nombre y un apellido del tipo string y nos devuelve solo un cliente. Dentro de los resolvers tenemos la lógica de estas llamadas. Para la mutation, que es la que agregamos ahora, add client recibe la data por parámetro y de esa data nosotros con esa data creamos un objeto que va a ser un cliente con el nombre data.name, el apellido data.lastname y le hacemos un push dentro de nuestro objeto clients y al final devolvemos este nuevo cliente. Si lo probamos, actualizamos de nuevo, ahí está. Vemos que si ponemos play, tenemos dentro de nuestros clientes tenemos un array con los 3 que tenemos. Cuando no ponemos nada antes de estas llaves, entiende GraphQL que estamos haciendo una query. Pero si queremos hacer una mutation, tenemos que aclarar que vamos a hacer una mutación. Si vemos acá la documentación, ya se actualizó, no solo tenemos queries, sino también mutación, y acá tenemos la de add client. Add client ya nos sugiere los parámetros que recibe. Last name, muy, con comillas dobles, y name, Lucas. ¿Y qué esperamos que nos devuelva? Solamente el name. Si le damos play, bueno, acá vemos que nos da un error inesperado
ese error nos pasa porque acá, dentro de la data que espera, también espera una variable que no está definida, así que le pasamos directamente un signo, un guión bajo, que es como decirle cualquiera. Lo probamos guardar. Y ahora si le damos play, vemos que nos está funcionando. Bien, aquí vamos a probar el cambio que hicimos. Si actualizamos, vemos que solo tenemos 3 clientes. Entonces ahora, cuando no le ponemos nada aquí, GraphQL entiende que es una query. Vemos que ya la documentación se nos ha actualizado y ahora dentro de las mutations tenemos add client. Para usar la mutación tenemos que especificar que es una mutación. Acá ya la interfaz nos va sugiriendo prácticamente todo. Mutación add client, lo que recibimos por parámetros, last name, entre comillas, Moy, después name, entre comillas, Lucas. Abrimos llaves y ¿qué esperamos que nos devuelva esto? Solo el nombre. Si le damos play, bueno, vemos que hay un error, un expected error. Cuando pasan estas cosas, a veces también está bueno ver el código y también recurrir a la documentación de GraphQL. Más o menos ya sé qué es lo que ha pasado. Pero si nosotros venimos acá a la documentación y buscamos acá los resolvers, que es lo que estamos viendo nosotros, vemos que por parámetros se le pueden pasar muchas cosas. Y antes de que le pasemos los argumentos, que es lo que le estamos pasando nosotros, que es la data, va a otro antes, que es un objeto. Así que nosotros vamos a modificar nuestro código. Acá nosotros tenemos nuestros argumentos, que es donde viene el name y el last name. Pero antes le tenemos que pasar algo. Y lo que hacemos es poner un guión bajo, que hace referencia a que es cualquier cosa, con un defined. No nos preocupa qué es lo que estamos pasando ahí, porque no lo vamos a utilizar, pero sí nos preocupa llegar a esta data. Vamos a probar guardar. Y si volvemos a la interfaz, vamos a actualizar, por supuesto. Damos play y ahora sí funcionó. Add client y nos devuelve el nombre Lucas. Y si nosotros ahora revisamos nuestra base de datos, nuestra falsa base de datos, entonces vamos a llamar a la query clients, que es solo de lectura, no recibe ningún parámetro y esperamos que nos devuelva los nombres, también los apellidos. Y ahora vemos que al final, después de Sarah Connor, tenemos a Lucas Moy. Si actualizamos la página y le damos play de nuevo, Lucas Moy sigue apareciendo. Debe quedar... No, tendrá que tirar el servidor y levantarlo de vuelta. Claro, hasta ahora no nos está quedando guardado, pero si reiniciamos... Ahora, vamos a Acá que no estamos trabajando con una base de datos real, esto GraphQL lo va guardando en memoria, en nuestro servidor, en nuestro código, en esta variable. Si nosotros reiniciamos el servidor, y ahora vamos de nuevo a nuestra página, actualizamos por supuesto, vemos que ya Lucas no nos aparece. Hasta este momento lo que hemos estado haciendo solo fue trabajar con una base de datos local. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de utilizar una base de datos real, pero no la vamos a crear nosotros,
Lo que vamos a hacer, para que sea un poco más interesante, va a ser utilizar una base de datos de la NASA. La NASA tiene una API, en realidad varias, que nos devuelven distinta información. Entonces vamos a hacer con GraphQL una interfaz, una app, que reciba este JSON que nos devuelven las APIs de la NASA y nosotros lo podamos convertir para poder manejar esa información de una manera más amigable. Lo único que hice fue poner API NASA en Google. Bueno, y acá podemos ver las distintas APIs que tenemos. Acá en la parte de Browse APIs, bueno, podemos utilizar esta, que es Asteroids Neo WS, que revisa, si lo traducimos del inglés, qué objetos tenemos cercanos a la Tierra. Y es un web service. Si vemos acá un poco, podemos ver un poquito de la documentación que tiene esta API y cómo funciona, que es un método del tipo GET. Acá tenemos la URL y acá tenemos después del signo de pregunta, los parámetros que revise, que es lo mismo que nos pone acá en este cuadro, que es el start date, el end date y la API key. Y acá tenemos un ejemplo para ver. Si le hacemos clic, voy a poner atrás, le voy a hacer clic con el botón del medio y así lo vemos en una nueva pestaña. Acá vemos un JSON de ejemplo de cómo es que lo devuelve. Lo vamos a copiar a este JSON. Vamos a googlear por una web para ver este JSON de una manera mejor. Uy, me confundí de botones. Copy. Hacemos un paste. Y lo formateamos para verlo un poquito mejor. Podemos ver que esta es toda la información que nos trae, que es muchísima. Entonces nosotros lo que queremos hacer es verla de una manera más amigable utilizando GraphQL. Bien, lo que vamos a hacer es dentro de nuestro fichero. Lo que tenemos que hacer en un principio es crear los tipos que vamos a utilizar, ¿sí? Esto lo podemos hacer manualmente siguiendo el mismo JSON que estábamos viendo. Entonces, vamos a crear un nuevo tipo. Si vemos acá la respuesta que teníamos, la voy a poner acá en el lado izquierdo, que es el viewer. Vemos que dentro solo hay un solo JSON. Todo está comprendido dentro de dos llaves. Así que nos llega un solo objeto. Entonces le tenemos que poner un nombre a este campo que no lo conocemos. Siguiendo como estamos con la API, podemos utilizar un nombre que lo represente. Asteroids Neo WS. Que Neo WS significa Near Objects Web Service. Vamos a ponerle Asteroids Near solamente. Y dentro de este objeto, ¿qué es lo que tenemos? Volvemos a revisar el JSON y vemos que tenemos tres elementos. Uno que es el links, otro que es el element count y otro que es el near earth objects. Entonces por cada uno tengo que irlo, en este caso a estos que son objetos, los voy a tener que crear también. Y este es solo un entero, así que vamos a utilizar el tipo int.
Entonces acá vemos element-count. Este lo vamos a poner primero. Y el tipo es int. Ahora, para los otros que vamos a utilizar, tenemos el near earth objects. Esto lo ponemos exactamente igual a como aparece. Y este, en vez de devolvernos un tipo primitivo, podríamos decirle, de GraphQL, nos devuelve un objeto que lo tenemos que crear. Lo que vamos a hacer cuando tenemos que hacer esto es utilizar esta misma nomenclatura, pero en camel case. Perfecto. Y también le agregamos el otro que tenemos, que es links. Y los tipos siempre empiezan con mayúsculas. Aquí me falta una coma. Ahora a estos dos los tengo que definir. Vamos a arrancar primero con links. Entonces ponemos type links. Venimos al JSON, lo expandimos y vemos que tiene tres miembros, next, prev y self, y los tres son del tipo string. Entonces le agregamos next, que va a ser del tipo string, prev, que va a ser también del tipo string, y self, que va a ser del tipo string. Bien. Ahora si nosotros vamos al que sigue, Near Earth Objects, vemos que dentro tiene muchísimas cosas y vamos a estar todo el día generando esto. Así que lo que recomiendo, pero igual siempre hay que hacerlo revisándolo bien para no cometer ningún error, es utilizar alguna API que nos convierta un JSON en un esquema de GraphQL. Pero antes de hacer eso, lo que vamos a hacer es limpiar un poco este JSON. Para limpiarlo, lo que vamos a hacer, lo vamos a cambiar a este, y en vez de que nos traiga dos fechas, vamos a hacerlo como si fuese solo una fecha, que sea la fecha de hoy. Así que vamos a cambiar esta llamada. El día que lo estamos haciendo es 2022. Estamos en el mes de mayo, día 10. Vamos a ver si funciona. 2022, mayo, día 10. Copio de nuevo todo el JSON. Venimos acá a text. Hicimos el mismo proceso y vemos que ahora solo tenemos esta fecha. Si vamos al viewer para chequear, vemos que ahora tenemos solo una fecha. Bien, lo que vamos a hacer ahora es copiamos todo esto y buscamos en Google JSON to GraphQL. Y vamos a buscar alguna de estas opciones para que nos convierte un JSON en un esquema. Vamos a probar con esta. Pegamos nuestro JSON y le damos a Convert. Y acá vemos que nos genera todos los tipos.
Si ven, acá está el tipo links, el tipo de la fecha, y acá abajo también vemos auto generate, que hace referencia al principal, y acá vemos lo mismo que estábamos haciendo nosotros. Como el de links y auto generate ya lo tenemos, vamos a copiar solo los que siguen. Entonces seleccionamos todos estos y los pegamos aquí. Bien, yo no estoy seguro si hace falta las comas o no, pero así que se las voy a agregar manualmente. Esta coma está de más. Esta también. Miren todas las cosas que nos hemos ahorrado de hacer manualmente. Perfecto. Ahí está todo. Vamos a ir guardando. Entonces ya tenemos nuestro esquema completo. Ahora lo que vamos a hacer es crear la query. Nosotros vamos a llamar a la query. Le vamos a poner el mismo nombre, asteroids near, y en este caso nos va a devolver un solo JSON, asteroid near. Sí, perdón, este nos devolvería del tipo asteroid near. Entonces, si nosotros lo analizamos, cuando llamemos esta query, nos va a devolver un objeto de este tipo que va a tener el element count, los objetos cercanos y los links. Los links van a ser solo esto. Los near objects van a ser estos, que dentro me trae un elemento de este tipo, que si lo buscamos, estar por aquí, no lo encontramos, aquí, estaba justo arriba, que es este mismo de aquí. Bien, acá pasa algo curioso, que en realidad no se puede usar números para definir campos dentro de GraphQL. Así que como nosotros dijimos que a esto lo íbamos a utilizar para la fecha de hoy, vamos a reemplazar este campo por today. Entonces el tipo va a ser today. Y a este lo vamos a tener que cambiar también a today. Y aquí también. Me parece que este en minúscula. Perfecto. Bien. Ahora que ya tenemos hecho todo el esquema, tenemos nuestra query, nos falta hacer la lógica. Entonces, a eso lo hacemos aquí dentro de los resolvers. Bien. Entonces agregaremos aquí la otra query. No me acuerdo el nombre que le habíamos puesto, así que lo buscamos para no tener después un error de tipo. Lo copiamos. Perfecto.
dentro de aquí ya toda la lógica que necesitamos para devolver este objeto. Lo que vamos a tener que hacer primero es agregar un import dentro de este proyecto, dentro del package, agregar una dependencia, ya que Node.js no soporta como JavaScript el método fetch, con el cual nosotros tendríamos que llamar a la API de la NASA. Entonces, para eso hay una dependencia que se llama NodeFetch. La vamos a buscar para saber cuál es la versión actual y agregarla dentro de nuestras dependencias. Bien, acá podemos ver que la versión es la 3.2.4. Entonces vamos a nuestro proyecto. NodeFetch y la versión, como dijimos, 3.2.4. Le damos guardar. Borramos el package lock, así se genera de nuevo. Y desde la terminal hacemos un npm install, o solo con la i de abreviatura. Anduvo del todo bien. Acá, pequeño error, faltó la h. Grabamos y vamos de nuevo. Perfecto. Entonces volvemos ahora a nuestro fichero y le vamos a agregar este import que vamos a necesitar. Y vamos a importar desde node fetch. ¿Qué es lo que vamos a importar? Vamos a importar fetch. Entonces ahora este fetch nos va a funcionar igual que como funciona dentro de JavaScript. Volvemos a nuestra lógica. Como vamos a estar haciendo una llamada a un web service, esta función va a ser asíncrona. Así que le agregamos esta palabra reservada para que espere la respuesta del servicio. Bueno, vamos a copiar la URL que estamos utilizando. Y vamos a hacer un await fetch y le pasamos entre paréntesis y como un string la URL que estamos usando para obtener la respuesta, y esa respuesta la tenemos que guardar, por supuesto. Entonces creo aquí una variable letRes y vamos a hacer que nos devuelva esta respuesta. Todavía faltan quizás aquí algunas cositas por hacer, pero vamos a ir guardando y ir viendo cómo nos funciona hasta ahora lo que venimos haciendo. Inicializamos nuestra API. Bueno, todo mal. Acá nos da algunos errores, qué bueno que lo estuvimos probando. Asteroid near, y ya me sugiere que me confundí, me faltó una S. Asteroid near, lo vamos a buscar a ver dónde está. Aquí. Le agregamos una S. Ahí está, entonces vemos que está funcionando. Si vemos acá nuestra API de GraphQL, vamos a actualizar de nuevo.
Dentro de las queries, aquí ya vemos que tenemos asteroids near. Y acá nos dice todo lo que puede contener. Así que si modificamos, vamos a poner solo para que nos devuelva el element count. Si le damos play, nos dice que el element count es nulo. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir revisando cómo está funcionando esta respuesta. Entonces volvemos al código. Lo primero que vamos a hacer es agregar un console log de esta respuesta para ver qué es lo que tenemos. Guardamos, con Nodemon se actualiza automáticamente nuestro servicio, ya se hizo el restart. Actualizamos aquí la página y lo lanzamos de nuevo. Se demora porque está llamando al web service, para eso es el await. Y si vemos en la consola, vemos que bueno, es muy interesante lo que nos devuelve, pero no es lo que estamos esperando, y eso es porque al objeto lo tenemos que ir convirtiendo. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos, primero que nada, para verlo a esto un poco más cómodo, primero vamos a convertir esta respuesta a texto plano. Lo vamos a lanzar de nuevo a ver qué es lo que nos encontramos en la consola. Le damos play. Acá nos sigue dando null todavía. Y si vemos en la consola, aquí vemos que sí tenemos la respuesta. Solo por si las dudas, la vamos a copiar esta respuesta. Y pasar a aquí, así la vemos más cómodos. Y sí, está todo en orden. Element count nulo. Bien, entonces lo que vamos a agregar ahora es, después de haberla mostrado, para saber que la tenemos aquí, le vamos a agregar un JSON parse la respuesta. Entonces, si nosotros volvemos a probar en nuestra interfaz, todavía se ve que no se había reinicializado. Cuando lo copié, lo apagué. Lo lanzamos de nuevo. Hacemos acá un reload. Ahora si le damos play, ya vemos que element count tenemos 12. Parece que está empezando a funcionar. Entonces, ¿cuántos asteroides tenemos cerca de la Tierra hoy? 12. ¿Qué otro campo queremos nosotros? Los objetos que están cerca. Yo le doy play. Ahí me dice que este campo, espera que elijamos cuáles son los que queremos ver dentro. Y aquí ya nos toca el today. Y también tenemos que ver lo que es dentro. Y hay algo que me gusta de esta API. Es que cada uno, nosotros haciendo un repaso de lo que estamos viendo, estamos llamando a la API de la NASA. Le pedimos que nos diga qué asteroides o objetos están cerca de la Tierra. ¿Cuántos hay? Y de todos esos que están cerca de la Tierra, hoy, que nos diga
cuál es potencialmente peligroso. Entonces ahora, si a esto le damos play, dentro de Today lo tenemos nulo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estábamos probando la API, cuando estábamos armando el esquema, no sé si recuerdan, aquí teníamos el campo que es una fecha. Pero ¿qué pasa? El tipo no puede ser un número, no puede ser del tipo numeral. Así que nosotros lo que vamos a hacer es reemplazarlo dentro de este JSON por la palabra today, que es lo que habíamos hecho con el esquema. Entonces, si volvemos a nuestro código, antes de parsear el JSON, lo que vamos a hacer es un replace all, y en mi caso yo voy a reemplazar esta fecha, que quizás en el de ustedes depende del día en el que estén viendo este video, y la voy a reemplazar por la palabra today. Guardamos, actualizamos nuestra API y ahora a ver si anda. Perfecto. Vamos a cerrar esto para verlo un poquito mejor. Ahí vemos que hoy hay 12 elementos cercanos en la Tierra y vemos si es peligroso alguno. False, false. Uy, acá hay uno que sí es peligroso. True. False, false, false. O sea que tenemos uno que es peligroso. Averigüemos un poquito más porque me quedé la duda. Creo que podemos medir el diámetro estimado. Lo vamos a poner en kilómetros. Podría ser en millas, pero lo entiendo más con kilómetros. A ver el que es potencialmente peligroso. Tiene un diámetro entre 0,27 y 0,62 kilómetros. Bueno, ¿cuánto sería eso? Como de 200 metros o 600 metros cuadrados. Así que bueno, imagínense lo que es esto. Pero bueno, de esta manera ya podemos saber rápidamente, sin tener que ver este JSON, que es lo que teníamos en un principio, por más que lo habíamos puesto un poquito más bonito, aquí nosotros, utilizando GraphQL, podemos acceder rápidamente, de una manera fácil, a la información que para nosotros es importante en este momento. Bueno, espero que les haya gustado este video y que les guste también GraphQL. Hasta la próxima.